porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, estamos iniciando nuestro programa de todos los días, el curso bíblico. Reflexionamos Levítico, el capítulo 13 principalmente, 13 y 14. Recuerden que aquí encontramos el caracú, el centro de esta sección que va desde el 12 hasta el 15, sobre el aspecto de todo aquello que es puro e impuro. Pero no nos olvidemos, cuando hablamos de pureza, aquí no es la pureza en sí del cual te está hablando, sino que la impureza ellos le llaman, por lo menos del aspecto bíblico, como estamos entendiendo en nuestra exégesis, es todo aquello que tiene una función específica, pero que en ese momento no puede cumplirlo. Por ejemplo, decíamos la menstruación, entonces eso significa una pérdida de sangre, pero en ese momento todo el aparato reproductor no está cumpliendo con su misión para la cual fue creada, ¿entienden? Entonces tiene su periodo de impureza, pero es también en visión de un respeto, o sea, es un aspecto antropológico que es muy interesante. Lo meten desde el aspecto religioso porque te dicen, de cosa me oye esa cuando es respetada, ya na pecuña, que se ponga un poco de nuevo en orden, físicamente hablando, que se vaya reorganizando la misma salud, vamos a decir, entre comillas. Y entonces te dicen en este momento, con un término muy fuerte, no la toques, está impura, no la toques. Todo el que la toca se vuelve también impuro, ¿viste? Entonces utiliza un lenguaje y son elementos pedagógicos, como decimos siempre dentro de la Biblia, para que entendamos la función que cumple específicamente nuestra misma vida ante Dios, las cualidades, las riquezas. Todo tiene su momento de pureza e impureza en este caso, ¿verdad? Bueno, pues después ellos le van a aplicar también a la vida del hombre. Cuando nosotros nos volvemos impuros, si vamos a mirar del aspecto espiritual ahora. Esto te está hablando directamente del aspecto físico, del aspecto muy antropológico. Cuando hablamos del aspecto más bien espiritual, te va a decir, cuando no cumplís ese camino o esa misión o esa función a la que fuiste creado, ahí vos sos impuro también, ¿viste? Porque de ella poina pere ya poana peñan de yara me eva cuendere ella pojanwa ande ni botado yui ande entonces ni mo kinini ande entonces ni mo chancho rengo ya ahí señande. Bueno, vamos a seguir un poquitito porque es muy interesante todo lo que nos dice aquí, ¿verdad? Vamos a mirar más con respecto al hecho de que el leproso, ¿verdad?, queda separado de la comunidad. El leproso, dice, aislado de la comunidad de Israel, se convierte en una especie de muerto viviente, te dice luego directamente, ¿verdad? El Talmud de Babilonia consideraba a los leprosos pobres, ciegos y estériles dentro de esta categoría de muertos. Una vez más, como ya se ha visto en el Levítico 12, la impureza, en este caso la producida por la lepra, aparece asociada a la muerte. Viste que todo es muerte. Ahora, si nosotros vamos a mirar en el aspecto espiritual, es lo mismo, ¿verdad? Como dije recién, si nosotros no cumplimos con nuestra misión espiritual para la que fuimos enviados por Dios, entonces somos impuros. ¿Por qué? Y entonces estamos viviendo en la muerte. Porque en Dayeyapo y Peyeyapo nada lleva. Somos egoístas, estamos centrados en nosotros mismos y no estamos produciendo, entre comillas lo decimos, de acuerdo a esas cualidades, riquezas que Dios te ha dado. Recuerden que las parábolas también tienen mucho que ver con respecto a esto. Dios te ha dado esa semillita para que produzca 30%, 60% y 100%, de acuerdo a tus cualidades, los talentos, como nosotros hablamos. El común denominador de los casos contemplados en Levítico 13 es el desgaste del cuerpo, un desgaste que puede llevar a apuntar al menos a la muerte.
Números 12:12 relaciona muy bien esta vinculación entre muerte y desgaste, precisamente vinculada a la lepra de María, la hermana de Aarón. Implora a Yahvé, quien castigó a su hermana con la lepra blanca como la nieve, por murmurar contra Moisés. Y esto entonces así se va mostrando, es muy interesante. Bueno, seguimos un poquitito más con respecto a estos elementos, ¿verdad?, que siguen a continuación. Siempre hay muchísimo, ¿verdad?, y te va explicando muchísimo sobre el aspecto de la lepra, sobre el aspecto, ¿verdad?, de la impureza. Miremos un poco ahora el aspecto de los tejidos, ¿verdad? Dice el procedimiento con respecto al tejido, siempre se refiere al tejido de la piel, ¿verdad? Es muy similar al caso de la lepra humana, contemplándose igualmente 2 periodos de cuarentena de 7 días cada uno. No todo mojo u hongo hacía impuro el vestido o ropa, solo el más raro y de color verduzco o rojizo. Si al 7º día de la primera cuarentena el sacerdote observa que la mancha se ha extendido por el vestido, hilo o trama, piel u otro cuero, es lepra maligna, probablemente en el sentido de persistente o incurable, como traducen los 70, y así entonces el vestido u objeto es impuro y deberá ser quemado. Entonces te indica también qué tenés que hacer con ello. Nótese que a diferencia del leproso humano, no cabe posibilidad de superar la lepra, sino con la destrucción por el fuego del vestido o del objeto. Lo mismo en el caso de que tras la cuarentena, la mancha, aunque no se haya extendido y después de un lavado y una segunda cuarentena, se mantenga igual, ya que es una infección por dentro y por fuera. Expresión muy similar usada también en los otros versículos que nosotros tenemos. Si la mancha, tras la segunda cuarentena, ha perdido color, se arrancará del vestido. Aunque no se dice, se presupone que el trozo cortado deberá ser quemado. Pero si después de esto vuelve a aparecer la mancha, es un brote de lepra y deberá ser quemada la parte afectada. El sujeto de la acción de quemar los vestidos, al igual que la de arrancar la parte afectada del vestido, es el sacerdote y no el dueño, ya que son Moisés y Aarón los destinatarios de este discurso, mandato de Yahvé. Si tras la segunda cuarentena la mancha ha desaparecido, bastará con volver a lavar el vestido para declararlo puro. La Mishnah deja claro que todos los vestidos pueden devenir impuros por una infección, a excepción de aquellos que pertenecen a los gentiles. Aunque el israelita que compre a un gentil un vestido deberá examinarlo antes. Lo curioso de esta sección referente a los vestidos es que no implica ni indica nada sobre la posible impureza contraída por el contacto con ropas impuras. ¿Acaso ya lo presupone? Y bueno, podría ser eso, ¿verdad? La expresión hebrea utiliza en el versículo 59, dice, esta es la ley de, Zot Torah, esta es la ley de. Introduce un sumario y un colofón, ¿verdad?, al final de cómo se tiene que comprender en el capítulo 13, siempre del 47 en adelante. Te va poniendo, ahí están las manchas y la lepra en la ropa y en los cueros, de esto te va hablando. Y bueno, volvemos enseguida con más Yande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque.
carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante que leímos ya en el capítulo 14 del libro de Levítico. Sobre todo el cómo debe ser asumido, cómo debe ser llevado el aspecto, ¿verdad?, de la purificación del leproso como tal. Así nos dice por lo menos el capítulo 14 ya desde el propio título, purificación del leproso. Tiene un rito muy interesante. Ahora desde el versículo 10 dice: al octavo día tomará 3 corderos, 2 machos sin defecto y una hembra de 1 año sin defecto. Traerá 3/10 partes de una medida de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, y un poco más de medio litro de aceite. El sacerdote que realiza la purificación ubicará a la persona que se purifica junto con sus ofrendas a la entrada de la carpa del encuentro delante del Señor. Luego tomará uno de los corderos para ofrecerlo junto con el aceite en sacrificio de reparación, y hará con ello el gesto de presentación delante del Señor. Inmolará el cordero en el lugar sagrado donde se inmolan las víctimas del sacrificio por el pecado y del holocausto. Y esta víctima de reparación, como la del sacrificio por el pecado, será para el sacerdote, es una cosa santísima. Luego el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Enseguida tomará el medio litro de aceite y derramará una parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Luego mojará un dedo de su mano derecha en el aceite que está en la palma de su mano izquierda.
y hará con el dedo 7 aspersiones de aceite delante del Señor. Después pondrá un poco de aceite que según le queda en la mano sobre el lóbulo de la oreja derecha de la persona que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio de reparación. Finalmente el sacerdote derramará el resto del aceite sobre la cabeza del que se purifica. Así realizará el rito de expiación en favor de esa persona delante del Señor. Entonces el sacerdote ofrecerá un sacrificio por el pecado y hará el rito de expiación en favor de la persona que se purifica de su impureza. Después de esto, inmolará a la víctima para un holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. Y cuando el sacerdote haya realizado el rito de expiación en favor de esa persona, ésta quedará purificada. Bueno, eso entonces lo tenemos hasta el versículo 20, que es muy interesante también todo lo que va diciéndonos con respecto a la aspersión. Dice, se realizarán 7 aspersiones. Imagínense, soy la persona que ha de ser purificada, declarándola pura y soltando al campo abierto. El campo abierto, ahora entonces ya estás pura. Ese pájaro vivo, es decir, con eso entonces es lo que estábamos diciendo, que está llevando toda esa maldición de cierta manera que ellos consideran. Este gesto de las aspersiones recuerda lo realizado para purificar el santuario, como también se hará en el día de la expiación para purificar el altar y el apartado de las impurezas de los israelitas. Todo siempre va también en relación, ¿verdad? No es que cada rito de nuevo tiene una independencia en su significado, sino que el mismo que ellos realizan aquí en estos gestos menores, lo voy a decir así entre comillas, o sea, en una forma mucho más particular, miran también desde un aspecto mucho más general y de aquellos elementos más importantes, como es la misma purificación del templo. El templo, en este sentido, tiene un sentido de consagración, de purificación mucho más, ¿verdad? Porque es de toda la nación. Que ahora eso mismo lo estamos aplicando ¿a quién? A una persona, a un enfermo, a un leproso. El envío del pájaro vivo al campo recuerda lo realizado con el macho cabrío en el día de la expiación, como habíamos dicho. Eso lo vemos o lo vamos a ver mejor en el capítulo 16, más adelante, versículo 21. Y así, aunque en el caso que nos ocupa hay una imposición de manos sobre el pájaro ni confesión alguna. No hay entonces imposición, no hay ninguna, porque solamente lo larga. De ser correcta esta analogía, cabría entender que se trata de un ritual muy antiguo por el que el mal, en este caso la enfermedad de la lepra, es muy antiguo esto, es transferido a través de la sangre y del agua corriente. Transferido a través de la sangre y el agua corriente. El pájaro vivo convertido así en víctima propiciatoria para que éste se lleve el mal lejos del campamento y del pueblo, que es la ave de ponana. Y por eso decía que no sea ave de corral, ¿verdad? Porque, o un pajarito que ya estuvo en cautiverio y que después vuelva de nuevo a esa casa. Es como decir, sin embargo, y pese a esta semejanza en el ritual del pájaro para la purificación del leproso, no se menciona ningún ser maligno, ni el tipo de lugar demoníaco al que se le destina. Esto también es importante tener en consideración. En este momento todavía entonces no está entrando tanto esta cuestión demoníaca, el demonio. Y es muy interesante también esto para reflexionar bien, ¿verdad? Porque hoy en día algunas veces ya se llama de otro lado. Después aparece la terminología o el concepto del demonio, demoníaco. Entonces cuando engañan de ya demonio por todas partes. Y entonces el demonio el que viene y el que entra, el demonio el que viene y el que te posee, etcétera, etcétera. Anda, digo, bella. El demonio en realidad, daimon quiere decir una fuerza interior, es tu propia fuerza interior. Dego la demonio entonces, el cómo actuamos o cómo nos dejamos influenciar por las cosas y después somos nosotros los que estamos actuando como un demonio. ¿Entendiste? Porque si no puedes lavarse la mano y decir yo no soy culpable, sino que vino el demonio, entró en mí y el demonio el que está haciendo estas cosas. Yo no tengo nada que ver. El demonio, el que me posee, él oye página. Ay, pobrecito de mí, pobre de mí. No, de ahí pobrecito de vos.
Sos vos el que tenés que responsabilizarte verdaderamente de tus acciones y de tu propia vida. Agarrar en tus manos, ¿verdad?, tu propia vida. Y vos tenés que encaminar. Pero con la disciplina. Aquí, por ejemplo, te dice bien luego que aquí, por lo menos en este tiempo, todavía no hay ninguna interpolación o interferencia de hiporia va a haber entonces de demonio o lo que sea, ¿verdad? Y me parece muy interesante. Dice luego, viene de un ritual muy antiguo por el que el mal es transferido a través de la sangre y del agua corriente. El pájaro vivo convertido así en víctima propiciatoria para que éste lleve el mal lejos del campamento y del pueblo. Pese a esta semejanza, en el ritual del pájaro para la purificación, no se menciona ningún ser maligno, ningún demonio, ni el tipo de lugar demoníaco al que se le destina. Además, en el Próximo Oriente, los pájaros generalmente simbolizaban la vitalidad humana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estos jóvenes que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Nosotros nos encontramos con ellos y nos están contando su experiencia, la experiencia de vida, ciertamente que no es fácil. Algunos de ellos ya de nacimiento, como nos decía aquí Edgar, por ejemplo, ¿verdad?, que vamos a hablar ya enseguida con él. Nelson, sin embargo, dice que a los 12 años, pero paulatinamente va perdiendo la vista. Ahora queremos hablar y comenzar con José, porque José nos sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, porque dice que hace un año que él se volvió ciego, pero fue justamente por un accidente, porque le golpearon en la cabeza, le asaltaron, y después de dejarlo, así como dice el Evangelio de San Lucas, medio muerto, entonces él pierde la vista. ¿Podés contarnos un poco, José, tu experiencia? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Y después, sobre todo, el cómo vos te sentiste
y estás haciendo este camino de rehabilitación. A mí el 20 de diciembre de 2017 me asaltaron, y los que me asaltaron yo no me acuerdo de quiénes son ni cómo fue, pero los que me asaltaron, yo estaba en bicicleta y me atajaron. Todos dijeron que yo me caí de la bici y me golpeé la cabeza. Pero al caerte de la bici, sí o sí te raspaba la pierna, el brazo, algo. La única raspadura que tenía eran en mis puños. Solamente en mis 2 puños tenía raspadura yo. Y me asaltaron a la 1 de la mañana del 20 de diciembre de 2017. Y yo digo que me ¿Y qué, te querían robar? ¿La bicicleta? ¿Te querían robar qué? Me sacaron mi mochila. En mi mochila yo tenía mi ropa, tenía dinero. Me sacaron también mi teléfono. Todo lo que tenía me sacaron. Solamente me dejaron con mi ropa. Me sacaron hasta mi champión, me sacaron. Pero mi bici no me sacaron. Mi bici me asaltaron en una avenida, se llama la avenida Policial de Luque, que está cerca que es la avenida la avenida que va a la Academia del Policía de Luque. Y me dejaron en el paseo central, me dejaron tirado mi bici encima, y desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana yo estuve tirado ahí. Y la novia de un amigo me vio a las 2 de la mañana, dice que me vio ella. Pero me vio y pensó que yo era un borracho que no se podía levantar. Después ya la chica era delivery de lomitos. En el último delivery de lomitos ella se va, deja los lomitos y se va y me mira y ve que mi cara está lleno de sangre, hinchado. Y le llama a su novio, y su novio era mi amigo. Y ahí su novio le llama al policía, y el policía ya viene con los bomberos. Y estuve en coma inducido, estuve desde ese 20 de diciembre. Pero por ese momento entonces todavía no estaba en coma, te hicieron inducción después. Sí. Y estuve desde el 20 de diciembre de 2017 hasta el 13 de abril yo estuve en coma inducido. Hasta el 13 de abril. El 13 de abril me desperté. A mí me ponían sedantes para que yo no me despierte, porque si me despertaba ya iba a ser muy seguro que iba a tener problemas psiquiátricos, psicológicos, de memoria, convulsiones. Entonces me sedó en contra de los pronósticos médicos. El médico me sedó. Me podría haber matado al médico, pero le salió bien y estuve sedado hasta el 16 de enero de 2018 y no me despertaba. Cuando me encontraron me llevaron en el hospital regional de Luque, y ahí dice mi familia que Dios preparó el hospital para mí, porque ahí normalmente no hay quirófano, no hay terapia intensiva. Todo estaba preparado como para que yo me vaya, y al llegar ya había doctor, había cirujano, había quirófano, había todos los insumos para hacerme la operación de la cabeza. Me salvaron la vida, pero no me operaron del todo. Y estuve hasta el 16 de enero ahí. Y el 16 de enero me llevan al hospital, al sanatorio Santa Bárbara. Yo ahí tengo seguro y ahí me acogieron. Desde el 16 de diciembre, todos los días me hacían estudios, resonancia magnética, todo lo que... muchísimas clases de estudios. Claro. Me hicieron, y encontraron en mi cabeza, encontraron un pedazo del cráneo, encontraron por mi cerebro. Así.
Y ahí me volvieron a operar. El 8 de febrero me operaron. Me operó el doctor Marcelo Rivas. Me operó y me sacó todo, o sea, me dejó todo bien en condiciones, como para que yo cuando me despierte, si es que me despertaba, no tenga problemas psiquiátricos y eso. Después mi mamá le pregunta, yo me desperté un jueves, un domingo mi mamá le pregunta a un doctor, le pregunta así en serio qué pronóstico tiene de mí, qué posibilidades tiene de que yo me despierte. Y le dijo el doctor, sinceramente señora, mis probabilidades de que tu hijo se despierte son 3%, ya te digo que es mucho, le digo. Yo tenía 3% de probabilidad de vida. Y le dijo, y mi mamá ahí ya se cayó totalmente. Y le preguntó otra vez a mi mamá, ¿y si se despierta? ¿Cómo va a hacerle? Y él, si se despierta, no va a ver, no va a hablar, no les va a reconocer a nadie, va a tener convulsiones, problemas psicológicos y problemas psiquiátricos. Y después de ese domingo, el jueves, yo me despierto. La enfermera me estaba cambiando las vías. Creo que me estaba haciendo algo en mis vías. Y abro mi ojo yo y no podía hablar, no podía moverme, nada no podía hacer. Lo que sí logré hacer es mover así mi cabeza. Y ahí la enfermera me miró a los ojos. Y me miró y sonrió. Y le sonreí a la enfermera. Y dejó todo lo que estaba haciendo y se va. Le veo yo en la sala del hospital del trauma, creo que era. Le veo a mi mamá, a mi papá y a 2 tías. ¿Le llegás a distinguir? Sí. O sea, viste primero al comienzo. La primera vez que abrí mi ojo, le veo a mi mamá, a mi papá y a 2 hermanas de mi papá. Y se va la enfermera y le dice, estaba hablando muy bien, estaba sonriendo mi mamá. Se va la enfermera y le dice, señores, le tengo una noticia muy importante, le dice. Es muy seria, le dice la enfermera. Mi mamá cambió toda su cara y le dice a ellos, por favor, con esta noticia que les voy a dar, que tomen con mucha tranquilidad, no griten, no hagan ruido, porque estamos en un hospital donde hay muchos enfermos, le digo. Y le dice, ¿le pueden mirar a José, por favor? Y yo le estaba mirando a ellos y estaba sonriendo. Y empezaron a gritar y festejar como si justo lo que no tenía que hacer. Como si Cerro salió campeón de la Libertadores. Ay. Muchísimo disturbio hicieron. Ay. Y de ahí yo me desperté y le reconocí a todos, veía. Y el doctor que le dijo a mi mamá lo que le dijo un domingo antes, se escondía el doctor. El doctor supo que yo me desperté. Claro. Que veía, que hablaba, que les reconocía a todos. Se escondía el doctor de mi mamá. Después a mí ya me dan de alta, el 13 de abril me dan de alta. Un poco más después, 5 días después, el 8, casi el 18 de abril fue mi cumpleaños. Sí. Yo cuando me desperté lo que sí no hacía era, no caminaba, porque estuve casi 5 meses en cama. Y claro, imagínense. Y estaba muy desnutrido todo. Claro. Qué bien. Bueno, vamos a seguir conversando un poco. Esta es una historia muy interesante, ¿verdad? La que nos está contando José. Pero queremos escucharle un poco también a Edgar. Y tu caso, Edgar, y sobre todo después también tu rehabilitación, ¿verdad? Sí, yo, como dije cuando saludé, soy ciego de nacimiento y a los 11 años yo vine en la escuela Santa Lucía, primeramente. Y tu vida así normal, ¿cómo estás haciendo? ¿Vos te podés mover tranquilo? ¿Te acostumbraste? Porque vos de nacimiento ya, ¿verdad?
Sí, gracias a Dios yo me manejo solo. Tengo un hermano que vive en Argentina, ya viajé solo. Ah, sí, fuiste hasta allá, todo tranquilo. Por suerte viajo solo, me manejo en el colectivo solo. ¿Y qué tal, Edgar, en ese sentido, la gente, así cuando te ve, por ejemplo, con tu bastón, te acompaña, te ayuda, te dice, te orienta? ¿Cómo somos un poco los videntes con respecto a ustedes? Siempre hay gente que vos así te bajás del colectivo y a veces vos le hablas y te pasan así, no te hablan, ¿verdad? Pero siempre hay buena gente también. Como hay muchas personas que no ayudan, hay mucha gente que ayuda, ¿verdad? Claro, sí. Como en toda sociedad, ¿verdad? Sí. Que de repente. ¿Y vos tenés tu familia también, Edgar? Sí, tengo mi mamá que vive, está en La Colmena. Sí, allá ella. Sí, allá. ¿Y tenés hermanos? Tengo un hermano que está en Argentina. Ah, ese que me dijiste, que fuiste a visitarle. Sí. Está en Argentina, en La Noria. Me suelo ir a visitarle. Sí. En 3 oportunidades ya me fui solo. Ya estuviste ahí. Mirá, vos, ¿eh? ¿De Valeo vine entonces? Sí, ya por pura parte. ¿Y ahora actualmente dónde me dijiste que estabas viviendo vos? Yo vivo acá en Asunción. En Asunción, ya. O sea, no muy lejos del centro de rehabilitación. No, muy lejos. Ya. Bueno, entonces estamos así conversando con estos jóvenes, recién con esta experiencia así bastante fuerte, bastante difícil también, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos no solamente lo que estamos escuchando, que son experiencias muy fuertes, sino que también las ganas que ellos tienen de vivir, de luchar, a pesar de la ceguera, a pesar de que no puedan ver todo, sin embargo ellos están en esa lucha, ¿verdad? Y esto es lo importante, y esto es lo que también nosotros queremos comunicar a tantas otras personas que están con las mismas dificultades. Pero no solo eso, sino que también sensibilizarnos como sociedad, de ayudar, de ver, de acercarnos, de pasar también una manito al que más necesita. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde
Desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Estamos con el capítulo 13. Todo esto reflexionando un poco sobre los elementos primordiales, ¿verdad? De lo que indica la lepra humana principalmente, pero también con otras variantes. El ritual de purificación transmitido por Yahvé únicamente a Moisés es simbólico y religioso. Desde un aspecto antropológico, desde un aspecto histórico, vamos a decir, bien humano, entonces ahora también vamos a un aspecto religioso, lo de la simbología y el aspecto también religioso. No es una cuestión terapéutica entonces todo lo que se nos va mostrando. Una manera de testimoniar públicamente que la curación se ha producido y que el leproso puede reintegrarse en la comunidad a todos los efectos. Es un aspecto religioso. Encontramos en este capítulo dos rituales que podrían denominarse también fases de purificación del leproso distintos, uno más primitivo que en algunos aspectos recuerda el ritual del día de la expiación o Yom Kippur, y otro más acorde al conjunto del libro de Levítico y a los sacrificios prescriptos en él. Se trataría respectivamente de un ritual purificatorio y de otro expiatorio y de reparación. Estos son los rituales, ¿verdad?, que ellos van haciendo justamente como elemento purificatorio. En ambos casos, que aquí aparecen vinculados en un esquema cronológico de 8 días, se trata de lo que los antropólogos denominan ritos de agresión. Esto es, ceremonias en las cuales una persona que se encontraba en una condición social anormal es reintegrada a la sociedad ordinaria. El afectado, el que se afecta, ¿verdad?, por todas estas cosas, el baño, las ofrendas sacrificiales, son grupos de todos estos ritos, como también aparecerán en Levítico 14, ya leeremos oportunamente, en los que se especifica que la persona en cuestión deberá ofrecer los 4 sacrificios básicos como signo de que recuperó plenamente su capacidad de acercarse al altar. Así pues, Levítico 14 nos ofrece 3 ceremonias separadas, una llevada a cabo el primer día, tanto para personas como para casas, otra para ser ejecutada el 7º día y finalmente otra para ser celebrada el 8º día. Entonces todo esto son sobre algunos de los ritos, ¿verdad?, que volveremos a ver en el capítulo 14 principalmente. Los versículos 2-9 contemplan un ritual de origen arcaico. Vamos a mirar un poco entonces e ir pasando lo que nos dice aquí, del 2 al 9. La purificación, ahora, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendrían que hacer con este leproso, verdad? El Señor dijo a Moisés, ya habíamos dicho desde el inicio, cuando haya que declarar puro a un leproso, se aplicará el siguiente ritual. La persona será presentada al sacerdote. Este saldrá afuera del campamento y si ve que el leproso está realmente curado de la afección, mandará traer para la persona que va a ser purificada 2 pájaros vivos, puros, un trozo de madera de cedro, una cinta de púrpura escarlata y un ramillete de hisopo. Luego mandará que uno de los pájaros sea inmolado sobre una vasija de barro,
que contenga agua proveniente de un manantial. Entonces tomará el pájaro vivo la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, y los mojará en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua del manantial. Hará 7 aspersiones sobre el que debe ser purificado de la lepra, y después de declararlo puro, dejará en libertad al pájaro vivo. El que se purifica lavará su ropa, se afeitará todo el pelo, se bañará con agua y quedará puro. Después de esto, podrá entrar en el campamento, pero tendrá que permanecer 7 días fuera de su carpa. Al 7º día se afeitará todo el pelo, el cabello, la barba, las cejas y todo el resto del pelo. Volverá a lavar su ropa, bañará su cuerpo con agua y quedará puro. Entonces eso nos dice aquí en esta parte, ¿verdad?, de los versículos que acabamos de leer del 2 al 9 del capítulo 14. Contemplan entonces un curioso ritual. Este es de origen arcaico, viene de tradiciones muy primitivas, en el que se utilizan 2 pájaros vivos y son puros estos pájaros. Probablemente son palomas o pichones, y según la Mishnah, que habían estado viviendo antes en libertad. Interesante todos estos elementos. Evitando así la posibilidad de que, siendo domesticado, el pájaro que se deja suelto volviera al campamento. Mira, tiene todo entonces una explicación muy importante. Porque claro, si yo estoy utilizando estos pajaritos, ¿verdad?, entonces con eso lo estoy, pero que son del corral, por decir así, entonces está acostumbrado, puede volver de nuevo con la misma enfermedad. Todo esta es una cábala también muy interesante, como ellos están pensando. Tiene que ser uno que vive suelto, lo agarran, hacen ese rito, lo largan y el pájaro se va. Es como que uno dice, está llevando esa enfermedad consigo. Entonces, si vuelve al campamento, será que ese pajarito devuelve la impureza que se había llevado. Ahí está. El ritual entonces recuerda solo en parte el sacrificio de purificación del israelita ordinario, aunque este no se realiza fuera del campamento, sino en el atrio del santuario. Uno de los pájaros será degollado sobre una vasija de barro con agua corriente y literalmente aguas vivas, es decir, aguas de algún arroyo o fuente, las cuales eliminaban toda impureza. ¿Viste cómo también entonces es la observación, ¿verdad? Es como decir, bueno, aquí yo me bañé, aquí yo me lavé, y entonces el agua que corre, que lleva, ¿verdad? Y entonces que no queda aquí esa infección, esa enfermedad. Bueno, elimina entonces de esta forma toda impureza según el sentir popular. Es razonable pensar que la suerte de este pájaro simboliza el trágico destino de un leproso o de una persona que sufre una grave enfermedad de la piel. Después, con la sangre se mojan tanto el pájaro vivo como la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo. Estos utensilios son similares a los del número 19.6, el caso de purificación del contacto de un cadáver sacrificando una vaca roja, en lo que parece un ritual profiláctico y quizás, aunque esto se discute, apotropaico, es decir, con poder para expulsar a los espíritus malignos. Pero entonces ya es apotropaico, con esa fuerza, dice la vaca roja, para expulsar a los espíritus, ¿verdad?, malignos. El cedro, dado su tamaño, por su fuerte madera, puede simbolizar la resistencia. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con nuestro programa Ñande Yarañé, reflexionando sobre el libro del Levítico. Principalmente aquí nos estamos concentrando en cómo se realiza esta purificación del leproso. Son ritos interesantes, muy antropológicos, ciertamente, entran dentro de una cultura, entran dentro de elementos simbólicos utilizados, pero que tienen su fuerza, ¿verdad? La fuerza espiritual, porque nosotros no tenemos que quedarnos en estos ritos, ¿verdad? Como tal, porque los ritos significan elementos que tenemos que captar, ¿verdad? Su mensaje para aplicarlos y atribuirlos a nuestra propia vida. Cada año importante veas Bueno, sigamos mirando esto, ¿verdad? De la cuestión de los pájaros. Decíamos que generalmente simbolizan la vitalidad humana. Los hurritas, por ejemplo, este grupo humano, enviaban los pájaros al inframundo, mientras que los hititas y mesopotámicos los enviaban a los cielos. En ambos casos se esperaba que los recibieran las divinidades de uno u otro lugar. Esta es la razón por la que, más bien, habría que interpretar que este ritual simboliza el paso de la muerte. ¿A dónde? A la vida. El paso de la muerte a la vida. En este caso, un aspecto social, de la muerte social, porque en tengo leproso, reñemosejina, indica tu veimar y me ave hoy en día lleva porque en de las ande vete pecador, ande entonces por algo peñan de ya ande castiga, ande entonces indica tu y me hoy en día, ande entonces que tú le contagia pa. ¿Se dan cuenta? Exclusión. Ahora con este paso, con este ritual, la vitalidad, el lanzarse, el entrar de nuevo a esa nueva vida, el pájaro que vuela, ¿verdad? Ahora estamos con un nuevo vuelo, ya ellos venían de mi terminología, ¿verdad? Ahora tiene un nuevo vuelo, ahí no mitad algunos ñe convertía que y aquí te está diciendo, en ese aspecto social, de la muerte a la vida, por parte del leproso curado, como el primer acto de su reintegración a la sociedad. Primer acto de reintegración. Oye, otros prefieren entender al pájaro libre como un símbolo también de la persona purificada y liberada de su lepra. Es lindo también ese significado, ¿verdad? Del pájaro que ahora se ha liberado, el pájaro que ahora puede volar, el pájaro que ahora tiene una nueva vida totalmente. Después de este ritual, ¿qué pasa? El que se purifica lavará sus vestidos
y dice que se tiene que afeitar y se va a tener que bañar. Él mismo no le bañará el sacerdote, como en el caso de los levitas. Se trata más bien de qué cosa, de gestos que no tienen únicamente un sentido de limpieza o purificación, pero en Tupunaques entonces no tienen simplemente el sentido de limpieza, porque se sé que porque se de Eva, se tuyo página, entonces hasta Yahoo, sino que también expresa el paso de una situación a otra totalmente distinta. El agua siempre ha significado, ¿verdad?, la purificación. El mismo bautismo que nosotros utilizamos, el agua, ñaño, beñacane, da ego kunde, re yoheya pemitajina, da eku rembo yahua pepe. En el bautismo no, derramas un poco de agua, pero viste que la simbología y el ritual es muy rico, ¿verdad? Porque nosotros entendemos para qué se utiliza ese aspecto muy humano, muy natural, muy dentro de una antropología humana, el cómo utilizamos de los recursos de la naturaleza. Maranda y Purula río, Maranda y Purula y ahí vos le das mucho significado, ¿verdad? El agua, ¿para qué se usa? Puede ser también la fuerza, incluso es la fuerza destructora, la fuerza que produce energía eléctrica, la fuerza, el agua que te lava, que te limpia, también es peligro, también es muerte el agua, atención, un río caudaloso, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el significado aquí. Es una nueva vida, es una limpieza, purificación. Expresa entonces una vida totalmente distinta. El leproso, su forma. Forma parte entonces del ritual del nazireo, cuando deja de serlo, del levita ofrecido a Yahvé y de la mujer cautiva convertida en esposa de su Señor. De esta manera, el antes leproso ahora quedará limpio o puro, el tajer, ¿se acuerdan? Pudiendo de esta manera entrar en el campamento, aunque deberá habitar fuera de su tienda durante 7 días. Hay un proceso también en ese volver al campamento. Interesante porque nos hace pensar en muchos elementos, ¿verdad? Del hecho de volver al campamento necesita un proceso, necesita ir entrando poco a poco. Atropella para íntima porque ella se ahí por no, aquí vemos más entonces el aspecto también antropológico, porque en toda conversión, en toda vuelta, siempre necesitamos volver a readaptarnos también a la comunidad. No es fácil entonces de una situación de alejamiento del cual nosotros estábamos volver a reintegrarnos y entonces necesita ese proceso. Aquí te dice que deberá habitar fuera de su tienda durante 7 días, probablemente para evitar contaminar la vivienda y a sus habitantes, lo que significa que el paso de un estado de impureza al de pureza todavía no se ha completado. Hana Pepe la proceso, ya es ahí señalante. La Mishnah añade consecuentemente que durante este periodo deberá evitar todo contacto sexual. Al 7º día deberá volver a lavar los vestidos, afeitarse todo el pelo, bañarse, quedando esta vez sí definitivamente limpio de toda impureza. También Naamán quedó limpio tras bañarse 7 veces en el Jordán por el consejo de Eliseo. Con esto se da por concluida la primera fase del proceso purificatorio. Entonces, purificada, que es siempre previa a la ofrenda del sacrificio que viene a continuación. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Como siempre hay mucho para reflexionar, para entender. Lo importante tal vez que se nos queda como idea también en este proceso de purificación siempre va a ser también el proceso. Diga tú y entonces ñandel añimo ape salir de tu lepra, salir de tu pecado, salir de tu haraganería espiritual significa también un proceso. Ñande yara nemo poti, ñande yara nembo yahuya eso lleva entonces deremo ñe pues te cobe pues jujina. Ape te cobe pues jure nguaje ape ju aitebe ñande ya poana peñandere cobe pe pona mía, el esfuerzo, la lucha, ¿verdad? Con la gracia de Dios ciertamente. Me despido de ustedes y volvemos próximamente con más Ñan de Yarañé. Que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañé.
Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por